Me tocó pasar una crisis muy, muy fuerte de salud. Me di cuenta que si no tienes tiempo para tu salud, tendrás que hacer tiempo para tu enfermedad. Hoy ayudo a las personas a sanar su cuerpo físico desde el origen a partir de desintoxicación y alimentación curativa. Llegaba muy temprano a trabajar, a las 4 de la mañana me levantaba. Estuve simplemente unos meses así. Pero ojo que todo viene también de más atrás. Tú no tienes la conciencia de que tus hábitos, lo que comes, piensas y sientes, va a generar química hormonal que te puede ayudar a sanar o que te puede enfermar. ¿Cómo cambia tu vida? Gastritis crónico-nerviosa, hernias de disco, presión arterial alta, la parálisis de la mitad de mi cuerpo. Y cada vez se hacía más permanente. Lo único que alcanzaba a decir subiéndome al taxi era clínica, porque ya se me paralizaba de tal manera que me tenían que llevar a estabilizar. Llegaba un punto en el que estaba leyendo las noticias y de repente se comenzaba a paralizar mi cara. Me dijeron que eventualmente la parte izquierda también se iba a paralizar, que mi vida iba a ser postrada en una cama de hospital. ¿Cómo empezaste a cambiar? En mi caso fue radical, porque ya no tenía opción. Lo que más te va a sanar y lo que más va a nutrir a tu cuerpo. ¿Cómo se construye esta vocación? Soy una agradecida no solo por mi salud ahora, sino por la crisis que tuve que pasar, porque fue esa crisis la que me permitió ver el camino. Hola, ¿cómo están, querida familia? Bienvenidos a un capítulo más de Estereotipos, en donde seguimos teniendo todos estos invitados para inspirarnos, para motivarnos, para construir conciencia y querer tener al final del día una mejor versión de nosotros a través del autoconocimiento. Hoy tenemos a mi amiga querida dorada, que es tan guapa por fuera y 100 veces más bonita por dentro. Carla Rebollo, que es conferencista, además tiene un programa en Bolivia donde ella vive y ayuda a la gente después de una experiencia que ella tuvo a transformar su relación con su cuerpo, con su salud. Así que le doy la bienvenida a Carla. Carla Rebollo. Claudia, para mí un placer, amiga del alma, porque si hay personas bonitas en este mundo, pues eres una de ellas. No solamente brillas, sino iluminas en tu camino. Así que para mí es un honor estar en Estereotipos, en este tu espacio, y qué maravilla que aportemos desde este conocimiento, desde este lugar de transformación que has decidido llamar Estereotipos. Pues para mí es el honor y el placer de estar contigo, Clau. Estoy feliz de tenerte aquí y que me haya tocado que estés en México. O sea, estoy así de emocionada como niña chiquita. Ok, cuéntanos, Carla, ¿tú cómo te defines? ¿Quién es Carla? Bueno, si vamos desde el ser, Clau, yo te diría Ujú. que pues todos nosotros quienes estamos hoy habitando este planeta somos seres espirituales, ¿no? Viviendo una experiencia física. Eso desde la específica nominación o definición del ser. Ujú. Por otro lado, lo que hago en este plano, en esta tierra, lo que compartimos o venimos a compartir, pues Carla, desde la parte profesional, es comunicadora social, soy comunicadora social. Llevo 26 años trabajando en medios de comunicación, en radio, haciendo producciones, eventos. Y lo más importante, pues desde nuestra esencia como mujeres, pues soy madre, ¿no? Tengo 3 hijos maravillosos. Yo les digo siempre maestros de vida. Mis Sí, 3 hijos son maestros de vida, claro. Gabriel, Alaya y Emiliano. Ujú. Y por otra parte, ya lo que es el propósito, Clau, y el por qué estamos acá, pues básicamente a raíz de una experiencia de la cual ya vamos a conversar, que me tocó pasar una crisis muy, muy fuerte de salud. Me di cuenta que si no tienes tiempo para tu salud, tendrás que hacer tiempo para tu enfermedad. Yo lo hice. Mm. Y hoy ayudo a las personas a sanar su cuerpo físico desde el origen a partir de desintoxicación y alimentación curativa. Porque cuando tú limpias el cuerpo hace lo que sabe hacer, que es sanar. Entonces, en ese propósito de vida, el reconciliarnos, como tú decías, con nuestro cuerpo, con nuestra esencia, el saber cómo funciona nuestro cuerpo por una sencilla razón, porque tenemos uno y Sí, porque nos tiene que acompañar hasta el último día de nuestras vidas. así es. ¿No es cierto que cuando tienes un auto, lo mínimo que tienes que saber es cómo funciona, cierto? Claro. Digo, para Y subirte y lo manejar. cuidamos y lo mandamos al servicio, ¿no? Y nosotros, ¿qué tanto invertimos en nosotros? Porque cuando viste que tus niños están comiendo
esas como botanitas, en algunos países les dicen chisitos, esos amarillos de todos los Mm, colores. Tú dices: "Ay, cuidado, me toques el sillón o este lugar del auto con tus manos sucias", ¿no? Pero imagínate cómo cuidamos el auto, pero todo eso que se está comiendo tu niño va y se guau, pega a sus intestinos. Y estamos hablando, por ejemplo, de aditivos, colorantes, preservantes, guau. tartrazina y un montón de cosas que simplemente no somos conscientes de cómo es que tenemos que cuidar nuestra salud. Y cuando ya llega un punto en el que estamos con alguna enfermedad crónico-degenerativa, ahí nos hacemos la pregunta, claro, ¿por qué a mí? Claro, ¿Por qué? Ahí ponemos a todos sí, culpables, ¿no? Es que okey, Dios lo quiso así, o porque mala suerte, o porque lo que fuera, incluso le echamos la culpa a la genética, claro. cuando hoy en día la epigenética que te está básicamente mostrando que no solamente es la célula la que te tiene que importar, sino el Ujú, entorno de la célula, es decir, el campo, sí, te está mostrando que lo importante es justamente trabajar en el entorno de la célula y eso tiene que ver con lo que comes, piensas y sientes. guau. Y al final del día, la gente no hemos construido esa conciencia de cómo está conectado todo. Yo creo firmemente que muchas de nuestras enfermedades tienen que ver con el cómo nos relacionamos con nuestras emociones. Yo sí siento que depende de cómo me estoy sintiendo, tiene que ver de que me enfermo y de que me duele. Por ejemplo, yo digo que en nuestro proceso digestivo digerimos comida y digerimos emociones, ¿no? ¿Cómo ves esa parte tú? Pues es cierto, todo tiene que ver con todo. Entonces, cuando, por ejemplo, alguien me dice, sí, es que estoy deprimido o tengo mucha ansiedad o estoy con estrés, y tú le dices, comencemos a fijarnos en lo que comes y dices, pero ¿qué? Carla, ¿qué tiene que ver lo que como con lo que pienso? Tiene todo que ver, porque Okey. además el intestino es otro cerebro, claro. Estamos hablando de más de Eso me tiene 500 impactada, millones ¿no? de neuronas. 500 millones de neuronas tiene nuestro intestino, entonces literalmente es otro cerebro que Claro. tiene conexión con el que conocemos. Entonces, tú sabes que, por ejemplo, haciendo estudios en cárceles, en penales, Ujú. donde había mucha violencia, en los bloques donde más violencia había, cambiaron la alimentación y literalmente cambió la conducta. Entonces, ahí no nos estamos dando cuenta que además el intestino genera el 99%, bueno, entre el 90 y el Sí. 99% de serotonina, que básicamente es la hormona que te genera ese bienestar. Se dice como la hormona de la felicidad. Entonces, depende de lo que como, qué tanta serotonina Género. produzco o genero. Por supuesto, porque además Okey. hay todo otro tema que es la microbiota. Ujú. Entonces, de acuerdo, tú dime la microbiota que tienes y te diré de lo que padeces. Entonces, así de sencillo, cuando Sí. estamos comenzando a trabajar, por ejemplo, eh, pensamientos. Ahí, por ejemplo, para que te des una idea de cómo nos estamos intoxicando sin darnos cuenta, un elemento que ya es conocido por muchos, que es el glutamato monosódico. El glutamato monosódico es un potenciador de sabor. Tú lo que le pongas glutamato monosódico vas a ver mejor, Vas a ver rico. vas a ver rico. Se va Por a ejemplo, sentir bien cuando me lo pongo en la boca y lo empiezo a masticar, y va a ser ¿no? una explosión de Exacto, sabores y conexión con tu cerebro. claro. Y ese glutamato monosódico está en tus papitas fritas, en las sopitas en sobre, en los cubitos, en casi todos los procesados que conocemos y que están en los Mm. supermercados. Ahora, lo que no sabe mucha gente es que ese glutamato monosódico te dispara rápidamente, por ejemplo, asma, alergias, se mueren neuronas inmediatamente. Entonces, incluso hay un estudio de la Universidad de Michigan que te dice si consumes más glutamato monosódico, puedes generar pensamientos suicidas. ¿Por Entonces, qué? por la toxicidad que estás generando en tu cuerpo. Entonces, toda esa O sea, por los relación, efectos que empieza a tener esa comida dentro de tu cuerpo y esos cómo te empiezas procesados, a sentir, el cómo te empiezas a sentir genera esos pensamientos, para tal cual, entender de lo que hablas. exacto. Entonces, la depresión, pensamientos suicidas según la Universidad de Michigan. Procesos de niños, por ejemplo, que tú dices, ay, es que mi niño tiene déficit de atención o está ansioso y tiene TDAH, también lo genera el glutamato monosódico, pero otro tipo también de aditivos y conservantes. Entonces, ¿qué pasa con los papás, por Ujú. ejemplo? Nosotros los papás le decimos a nuestros hijos, oye, que estás muy molesto y los castigamos, ay, que este niño me tiene hasta acá, pero no vemos lo que le estamos dando. Ay, le estamos dando esos chisitos y le estamos dando, por ejemplo, esta tartracina de la que te voy a hablar, es un colorante muy tóxico que le da color
amarillo, naranja y verde a cualquier producto procesado. Te doy un ejemplo. Un helado amarillo tiene tartrazina. Un Mm, jugo amarillo naranja, de los que llevamos en 2 o 3 litros a nuestra sí, casa, tiene tartrazina, porque son colorantes, no es una esencia natural. Y por lo tanto, esta tartrazina te está generando déficit de atención en los niños, está generando asma, alergias, y después nosotros le estamos diciendo y castigando a nuestros niños que por qué están siendo tan revoltosos. Otra vez, ujú, todo tiene que ver con todo y no somos conscientes de la manera en la que estamos intoxicando nuestro cuerpo. Literalmente, cuando una persona quiere frenar cualquier enfermedad, Clau, lo primero que hay que frenar son las toxinas que ingresan a nuestro cuerpo. ya. Y toxinas me refiero a absolutamente todo, no solamente lo que comes, piensas, sientes, sino el medio ambiente, porque ya a través del aire, agua, los productos procesados, los productos de higiene personal, están cargados de metales pesados que como nunca antes en la historia, Clau, porque además tenemos radiación, Ujú, antenas 5G y muchas otras formas de intoxicación, están acumulando estos metales pesados en nuestro cerebro y en sí, otros órganos. Y después, otra vez la pregunta, ¿por qué nos enfermamos? claro. ¿Por qué me pasa a mí? Justo una de las preguntas que te quería hacer era de, ¿por qué nos enfermamos cuando no tenemos esta conciencia? ¿Cómo desde un lugar amoroso? Porque la mayoría de las personas queremos sentir esta sensación instantánea de felicidad, de sentirme bien conmigo mismo. Las redes sociales no lo da. Y esa comida, como decimos, pues estoy teniendo ansiedad, me estoy sintiendo incómodo. Y la única manera en la que he aprendido a sentirme bien es ir a buscar algo de comer que se sienta rico. ¿Cómo le puedo decir desde un lugar amoroso a la persona para esa sensación instantánea de felicidad y conecta con una visión a largo plazo? Yo creo que eso es lo más complicado hoy para el ser humano. ¿Qué Hay que poner opinas? en una balanza, Clau. ¿Qué es más importante? ¿Tu salud o ese gusto de placer explosivo instantáneo que dura nada, 5 segundos en tu lengua? Sí. Entonces, tú necesitas poner en la balanza qué pesa más. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, estamos padeciendo enfermedades, parecería ser que no nos duele lo suficiente, Clau. Ujú. ¿Por qué no hacemos nada? Porque no nos duele lo suficiente. ¿No es cierto que cuando tú vas al dentista, por ejemplo, ya es cuando te está matando de Sí, dolor la muela que no aguantas más, pero porque estuviste 3 días con dolor y al sí. cuarto es en el que ya buscas cita? ¿O no es cierto que cuando subimos ya 30 kilos, recién queremos ponernos a hacer ejercicio y estar como O el cardiólogo me dijo que si no bajo, me va a pasar algo grave y me puedo exacto? morir, ¿no? Entonces no nos duele lo suficiente. Haz de cuenta que si te pones a pensar en un cachorrito, por ejemplo, que se sienta sobre una tachuela, Ujú. se está quejando, ¿cierto? Y eso somos nosotros, quejándose a cada rato. Ay, que le duele. Pero no te mueves, no te duele lo suficiente. Ah, si te Sí, doliera lo suficiente y fuera una, o sea, te zunchara o te pinchara de una manera en la que te levantas y haces algo. Entonces, ¿qué pasa? Las personas se están acostumbrando y creen que la enfermedad es normal. Ojo, la enfermedad no es normal, es común. Lo normal es estar en completa salud hasta el último día de nuestras vidas. Pongámonos a pensar, ¿creen que vinimos a este mundo a enfermarnos? Pues no vinimos a este mundo a enfermarnos, no vinimos a estar postrados en una cama de hospital, no vinimos a estar en una silla de ruedas, vinimos a vivir en plenitud. Entonces, cuando entendamos eso, vamos a saber que el cuerpo humano es maravilloso porque sabe reparar células, tejidos y órganos. Y hay una inteligencia infinita que nos ha creado a nosotros, Clau, y que ha creado también lo que sale de la tierra y de los árboles, y sí. que eso está en sincronía con la reparación de nuestro cuerpo. El hecho de que seamos ignorantes, y ojo que no lo digo de manera peyorativa, Ujú. ignorantes es simplemente no saber. No Yo no sabemos. sabía, Clau. Claro. Eso quiero regresar a eso, porque yo hoy te veo y te admiro y tengo el privilegio de tenerte cerca en mi vida. Y digo, ¿qué tuvo que pasar en la vida de Carla? Que yo sí lo sé, pero la gente que nos está escuchando probablemente no. Para que hubiera este cambio tan fuerte en ti, me gustaría que les platicaras de, pues, cuando te enfermaste hace 12 años, que se te paralizó la mitad de la cara, Del cuerpo. del cuerpo. Platícales de ahí, porque yo creo que Uf, eso fue un parteaguas para ti, ¿no? sí, sin duda. Mira, a veces incluso nosotros vamos por la vida y como te decía, no tenemos tiempo. Ujú. Para nuestra salud la ponemos al final. Sí, Y en mi caso, como muchas otras comunicadoras, periodistas y como muchos otros oficios,
pues no tenía tiempo. Sí. Entonces, llegaba muy temprano a trabajar. Por ejemplo, a las 4 de la mañana me levantaba, claro, porque producía un programa a las 6 de la mañana y lo conducía además, así que 4 de la mañana estaba parada. ¿Y qué pasaba? A las 4 de la mañana, como yo no dormía bien, estaba atontada, tenía que literalmente ir gateando al refrigerador por una de esas bebidas energizantes, ya sabes, ¿no? Las que Sí. están cargadas de taurina y esas que te suben así instantáneamente. Bueno, me tomaba una de esas. Llegaba al canal a las 5 de la mañana, salía el programa a las 6. Después de eso manejaba la gerencia comercial del canal, la jefatura de imagen institucional, hacía el noticiero de la noche y producía un programa, por si fuera poco, a las 12 de la medianoche. No. Entonces, ¿Cuántas literalmente horas es un dormías? workaholic, ¿cierto? Sí. 1 de la mañana en mi casa y dormía 3 horas hasta las 4 de la mañana. ¿Cuántos Entonces, años estuviste así? estuve simplemente unos meses así, Ah, unos pero meses. ojo que todo viene también de más atrás, porque tú no tienes la conciencia de que tus hábitos, lo que comes, piensas y sientes, va a generar química hormonal que te puede ayudar a sanar o que te puede enfermar. Ujú. Entonces, como no somos conscientes y nunca nadie me dijo, Claudia, de verdad, y amo a mi mamá, a mi papá y a Sí. la familia, yo sé, No, simplemente es ignorancia, es punto. ignorancia, claro. Entonces, nadie me dijo que era importante. Y cuando comía lo que fuera en el canal, comía combos de papas, hamburguesas, cosas, masitas, dulces, y yo no tenía idea de qué es lo que estaba haciendo en mi cuerpo. Además, con este tipo de trajín en el Ujú. día a día, que además llegaba 1 de la mañana y ya estaba, pues, no tenía ganas de dormir todavía porque a las 8 de la noche me había tomado otra bebida energizante para el noticiero central. Claro. Imagínate eso. Entonces, tomaba una de esas pastillas para dormir, que ojo, por favor, no hagan eso nunca, porque no es saludable. Nos medicamos con Ujú. lo que fuera y tratamos de resolver instantáneamente el Claro. problema. ¿Cuál es el problema de mi energía? ¿Cuál es el problema de mi salud? ¿Cuál es el problema de mi vida? Pues es algo que no se soluciona de manera así como instantánea. Entonces Sí se traías manera un nivel de estrés muy alto. no solamente estrés, malos hábitos que venían de hace mucho tiempo, Ujú. en el que nunca he dado importancia a la alimentación y a otras áreas de mi vida. Ya. Entonces, ¿qué pasó? Pues yo ya padecía una gastritis crónico nerviosa a la que no le daba importancia porque me tomaba el omeprazol y Mm. muchas otras cosas más. Y ojo, no te da gastritis por falta de omeprazol. No te da dolor de cabeza por falta de aspirina. Eso es trabajar en el efecto, no en la causa del problema, No te ¿no? da dolor de espalda porque no te tomaste tu calmante. No es Exacto. así. Sí. Entonces, fíjate que venía con una gastritis crónico nerviosa, 2 hernias de disco que me tenían en el hospital cada mes, porque a falta de una, las personas que tienen problemas en columna, articulaciones o tienen hernias de disco saben de lo que estoy hablando, una no te deja vivir. Ujú. Entonces, ya venía con eso, pero bueno, ahí la íbamos pasando. Además, la presión alta, que eso ya es grave, pero muchas personas, bueno, están con la pastillita y se acabó y Fue creen que controlada, ¿no? controlada de por vida. Cuando te dan un medicamento de por vida, ¿qué quiere decir? Que no vas a sanar. Entonces, pongámonos a pensar en esa infinita sabiduría del cuerpo que sí sabe sanar. Sí, Así es que aquí voy a hacer un paréntesis, sí. porque me gustaría explicar esto. El cuerpo humano no sabe de enfermedades, Clau. Ujú. El cuerpo humano no sabe de enfermedades. Es como que tú vienes a este mundo y el cuerpo humano tú le dices, sí, Hashimoto, fibromialgia, cáncer de no sé qué, cáncer de no sé cuánto, diabetes. El cuerpo no sabe. Esos son simplemente nombres que le da la medicina convencional a una serie de síntomas. Ujú. El cuerpo solo sabe de equilibrio y de desequilibrio, nada más. Sí, Y estás en equilibrio, generas homeostasis, que es esto justamente del equilibrio, y la infinita sabiduría hace que todas tus células generen 1 millón de acciones para preservar tu salud. ujú, Entonces tu cuerpo nunca te ataca, tu claro. cuerpo siempre te defiende. Así que no existe eso de que las enfermedades inmunes son porque tu cuerpo se volvió loco y comenzó a atacarte. Ahí es donde yo digo, por favor, no creas eso. Ujú. Eso no es cierto. ¿Por qué pasa lo que pasa en las enfermedades autoinmunes? Porque hay demasiada toxicidad. Sí, Entonces, otra cosa es que el cuerpo venga, te trata de defender, trata de sacar las toxinas y lo que sucede en ese momento, como hay tantas, genera un daño colateral. Por claro, ejemplo, en el caso de la fibromialgia con los músculos, en el caso de la artritis reumatoide con las articulaciones, en el caso del Hashimoto con la tiroides y así sucesivamente. claro. Pero no es tu cuerpo el que te ataca. Entonces tiene esa infinita sabiduría. Ni tú ni yo en este momento, Clau, estamos pensando en que nuestro corazón lata, ¿cierto? No le decimos 1, 2, Sí. 3, 4, dale, dale Claro, porque no te puedes parar, ¿eh? sí. Entonces no hacemos eso. No.
no hacemos, no pensamos en que nuestro cuerpo Regrésate y digiera. explícales cómo cambia tu vida por lo que te pasa de la parálisis. Bueno, ya con todo esto que te decía, gastritis crónico-nerviosa, hernias de disco, presión arterial Sí. alta, bueno, ya el cherry de la torta, la parálisis de la mitad de mi cuerpo y cada vez se hacía más permanente. ¿Cómo pasa eso? Cuéntales pasito a pasito qué pasó ahí. Resulta que ya con todo lo que venía arrastrando, ¿no es cierto? Pues la consecuencia lógica era que se iba a agravar mi situación en Ujú. salud. Entonces ya, por ejemplo, si yo me tomaba un taxi para irme a alguna reunión, comenzaba a adormecerse toda la parte de la cara, la mitad de mi cuerpo O quedaba sea, así. empezaste a sentir algunos Exacto, síntomas y no antes. hiciste nada. O sea, sí, lo único que alcanzaba a decir subiéndome al taxi era: "Ah, clínica", porque ya se me paralizaba de tal manera que me tenían que llevar a estabilizar. Bueno, tardaba, la verdad, bastantes horas. Me ponían inyecciones, avena, una cosa a la otra, me estabilizaban hasta el nuevo episodio. ¿Y qué te decían? ¿Qué tenías? Al final nunca se diagnosticó nada Okey. específicamente, porque Y salían. eso de cierta manera te daba paz para seguir trabajando al mismo nivel que Claro, porque te trabajabas. tienen que decir realmente más o menos, te quedan 2 semanas y recién haces algo, porque Ajá. después, mientras tanto, tú dices: "Okey, ¿hasta cuándo? Hasta el próximo episodio". Resulta que cada vez se hacía más seguido. ¿Cuántos episodios tuviste? Bueno, fueron varios. Estuve así muchos años, un par de años incluso, Guau. porque llegaba un punto en el que estaba leyendo las noticias y de repente se comenzaba a paralizar mi cara. Entonces llegaba la ambulancia, entraban, imagínate esa imagen, las camillas hasta el lugar El del foro. noticiero, el foro, me sacaban y me tenían que Ay, llevar. Y se me puso claro, la piel chinita. inmediatamente buscar una persona o reemplazo, porque claro, tu presentadora ya estaba en momento viviendo una crisis. Guau. Y en ese momento de crisis, pues yo tenía solamente a Gabriel, mi hijo en ese momento tenía 12 años, hoy tiene Okey, 24. ya. Y es que imagínate la situación cuando tu hijo depende de ti, solo de ti y de nadie más que de ti. Y comienzas con estos episodios, tú te pones a pensar y dices, pues no, no hay opción. O sea, mi hijo depende solo de mí, se agarra solo de mí. Y cuando no tienes salud, Clau, la buscas. Cuando no tienes salud, buscas esa salud donde sea. Y yo pedía que me digan dónde, especialistas, una Pero, ¿qué cosa, la tuvo que otra. pasar para que dijeras: "Ni un capítulo más"? Pues ahí te cuento, cuando ya estaba buscando salud Ajá, y no encontraba y me dijeron que eventualmente la parte izquierda también se iba a paralizar y me dijeron que mi vida iba a ser postrada en una cama de hospital. okey. Entonces ahí todo se paralizó, es decir, literalmente, ¿no? Ujú, O sea, no solamente tenía el cuerpo paralizado, sino que la vida misma se había puesto en un punto y en una pausa en la que a partir de aquí tiene que suceder algo. ujú. Entonces seguía buscando esa respuesta y no fue hasta un día que me dijo uno de los especialistas, que ojo, fueron los mejores y yo les tengo mucho cariño y todo lo que tú quieras, pero en ese momento, cuando uno necesita una salida y no te la dan, la desesperación es grande. Okey. Y me dijeron: "Ay, Carla, deja de estresarte. Comienza primero por escribir con la izquierda". Yo dije: "¿Qué? O sea, O sea, esa es ¿esa tu es la solución. solución?". Ahí, Clau, ahí dije: "Basta, debe haber otro camino". Y comencé a mirar dentro de este campo en el que me desarrollaba, que era el periodismo, y Ujú, decía, bueno, ¿cuántos periodistas nos zambullimos en el tema de salud? Más allá de averiguar si hay nuevos hospitales, nuevas autoridades en salud, el ministro, no sé qué, no, literalmente, zambullirte en el tema de salud. Y claro. comencé desde el punto epigenético, por un lado, comencé desde el punto de la alimentación curativa, comencé a trabajar la parte de toxicidad y me di O sea, cuenta empezaste a hacer toda una investigación profunda, tú, profunda. como periodista, Exacto. Y me convertí en periodista de investigación en salud a partir de ese a momento. partir de ese momento. Ese ¿Qué mismo empieza a instante, cambiar? ese mismo instante dejo de intoxicar a mi cuerpo. Y con intoxicar a mi cuerpo es más fácil decirte qué comía que lo que no comía, porque literalmente todo lo que salía de la tierra y de los albores era parte de mí, de ese aliado que me iba a permitir recuperar y reparar células, tejidos y órganos. Y todo lo demás, porque son cosas que ni siquiera las personas se ponen a cuestionar. ¿Por qué? Porque nos dijeron desde chiquitos que nos tenemos que tomar 3 vasos de eso para crecer, o nos tenemos que tomar 8 vasos de esos para crecer, o nos tenemos que tomar esto, 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 Ujú. o en el caso de los lácteos o muchas de las sustancias que nos inflaman, no es porque tu mamá, tu abuelita no te amaran, no, no, todo lo contrario, solo que hay que entender
cómo es que cambian los tiempos. Sí, Ya esa leche ya no es pues una leche de una vaquita que tú ordeñas y se acabó, esa leche está pasteurizada, a las vaquitas les ponen, les enchufan, o sea, no son, quiero decir, por ejemplo, máquinas, no se enchufan ni desenchufan. Entonces, obviamente, ahí hay todo un proceso donde además que se inflaman las ubres y les ponen antibióticos claro, y la pus que se genera va a tu leche, el sí, antibiótico va a tu leche, bueno, son un millón de cosas. ¿De claro. qué? Todo lo que te enferma y te inflama, todo. ¿Cómo le hiciste? Porque es como ayudar a la gente a que diga: "Yo también como fatal, yo también me alimento fatal, tengo los peores hábitos". ¿Cómo le hiciste? Dales así el baby step. ¿Qué hiciste? ¿Cómo En, empezaste a cambiar? en el caso de las personas que hoy en día mantengan una salud estable, pues primero todos necesitamos desintoxicarnos. Por lo Okey. que decía, estamos en un mundo en el que hoy nos están intoxicando de una manera como nunca antes se había hecho en la historia. Ujú. Entonces, no basta solo agarrar una manzanita y comerla como lo hacían nuestros abuelos o bisabuelos, porque eso no va a solucionar lo que está sucediendo dentro. Esto Okey, es un tema matemático, Clau. okey. Hay que sacar más toxinas de las que ingresan para mantenernos en salud. Entonces, lo ¿Cómo primero, empezaste a hacer eso? Ajá, lo primero, en mi caso fue radical, en mi caso, porque ya no tenía opción, claro. ¿sí? Y eso pasa con muchas personas que hoy en día están con enfermedades crónico-degenerativas, te dicen tienes un cáncer, la vida se te desmorona y comienzas a, por miedo, accionar. Yo siempre les digo, diferenciemos, no vamos por miedo, vamos desde el amor. Ujú. Y desde el amor es completamente diferente, porque una vez que entiendes que amas la vida, que necesitas estar para ese ser, porque yo sé que muchas personas por acá, por ejemplo, dicen, bueno, pues sí, pero me duele, pero todo está bien. Pero si no lo haces por ti, seguramente lo puedes hacer por alguien más. Claro. Todos tenemos a alguien Mi más, Clau. inspiración y motivación para crecer y transformar mis patrones de violencia y todo fueron mis hijos. Entonces, si no lo haces por ti, porque todavía no has construido ese quererte tanto, cuando menos por esos seres queridos, ¿no? Imagínate si tú te comieras tus tortas, tus donas, tus pastelitos y la que engordara fuera tu hija. ¿Lo harías? Obvio no. Ajá. Entonces, si te comieras todo eso y la que se enfermara fuera tu hija. No. Qué Entonces, fuerte lo que me acabas de decir. ¿Por qué no lo hago conmigo, verdad? ¿a quién necesita tu hija para sostenerla durante todo ese tiempo en el que necesita apoyo? Pues a ti. Y de seguro te necesita sana, te necesita sano. Entonces, si no lo vas a hacer por ti, hazlo por alguien más, pero hazlo, Claro. porque es menester hacerlo. Ahora, si tú O sea, estás busca de dónde agarrarte, exacto, básicamente, ¿no? exacto, para salir de ahí, Okey. porque nos vuelven adictos, Clau. Desde el momento en el que nacemos, nos vuelven adictos. Desde los 6 meses hay productos para bebés que te dicen que son completamente recomendados, incluso por especialistas. Y tú dices ahí, te fijas en la cajita y dice cero azúcar añadido. Le das la vuelta y te dice 17.5 gramos por porción. Para que me entiendas, te lo voy a explicar. La Organización Mundial de la Salud te Ujú. dice, por ejemplo, un máximo de 5 cucharillas, en el caso de las mujeres, 6 y en caso de varones, unas 9 cucharillas que vienen a ser 35 gramos. Okey. Volvamos al paquete de cereales del bebé de 6 meses. 17.5 gramos por porción. Si le doy 2 veces a ese bebé esa papilla, le estoy dando 35 gramos. El tope de un adulto varón, 9 cucharillas de Guau. azúcar. Haz de cuenta que si le das 4 veces esa papilla a tu bebé, le estás dando 18 cucharillas de azúcar en un día. Madre santa, como diría Spencer. ¿Quién? Un beso para Spencer. Madre santa. Entonces, ¿quién agarra a su niño, lo sienta en la mesa y le dice: "Avioncito, mi amor, 18 cucharillas de azúcar"? No lo haría. Nadie haría esa Otra vez la locura. ignorancia, ¿no? De saber qué es lo que le estoy dando de comer a mi bebé. Exacto, entonces nos vuelven adictos. Si tú estás atravesando en este momento cualquier enfermedad, pues eso no es normal. Ese es el primer signo de que tienes que hacer algo. Ok, entonces, si tu salud está relativamente bien llevada adelante, Sí, te recomiendo que vayas sacando de a poco. Es decir, esta semana, por decirte algo, el azúcar. La siguiente semana voy con el gluten. O en 2 semanas más ya claro. inicio Cuando con empiece a la estar un poco más fuerte, ir cambiando esos hábitos. exacto, eso puedes hacer. Y Ujú. comenzar a implementar mucho lo que sale de la tierra y de los árboles. Fíjate, por ejemplo, en tu plato. Todo depende de cuánto estás consumiendo de alimentos reales. Si nos ponemos a pensar, hoy en día, la alimentación citadina actual, Ujú. ¿de qué consta? 60%
60% son procesados o ultraprocesados. ¿Cuál es la diferencia entre procesados y ultraprocesados? Los procesados son lo que ya tiene un trabajo y que ya no, o sea, a cualquier producto y que ya no es natural. Por ejemplo, un procesado puede ser un jugo que te dicen que es de naranja, Ujú. huele a naranja, sabe a naranja, viene en una caja y tú lo ves y es de color naranja, pero jamás pasó una naranja por ahí. Okey. O sea, es un delicioso jugo de naranja hecho de maíz, Sí, nada más. Y okey, le ponen sabor naranja y todo lo demás, y eso ya es procesado. ya, Los ultraprocesados ya tienen que ver con lo que estamos hoy en día dándoles, por ejemplo, a nuestros niños, las donas, los excesos de azúcares, esos churros que nos encantan tanto con encima dulce de leche, así como ya. exagerado, y así, entonces, porque el azúcar como tal ya es dañino, pero tú comienza a mezclar azúcar y grasa y boom, en tu cerebro se hace Alzheimer, en tu hígado, hígado graso, en tus huesos, osteoporosis. Y así podría seguir una tras otra. Ujú, Entonces, es una manera de darte cuenta de cómo nos vuelven literalmente adictos. Te decía que nuestra alimentación está citadina, ujú, conformada por 60% ultraprocesados y procesados, carente de cualquier tipo de nutriente. ¿Ok? ujú. Seguimos. Digamos que el 20 al 25% es proteína animal. Hoy en día, Sí, carente de fitonutrientes y micronutrientes. A ver, para que lo entendamos bien, fitonutrientes y micronutrientes es lo que necesita nuestro cuerpo para okey. repararse. ¿Dónde están? En vegetales, plantas y frutas. ¿Qué son? Son vitaminas, minerales y proteína de alta calidad. Entonces, reitero, el 20% o 25% de proteína animal es carente de fitonutrientes y micronutrientes. Ok, tienes ahí cierta proteína que te puede ayudar de alguna manera, pero no estamos contando con que, pues, están cargados de hormonas, ¿cierto? No me lo estoy inventando, Clau, no me lo Claro, invento, eso ya está. ya está, ahí Eh, está. Si quieres investigación, ahí están los datos. Ahí están los datos. En el caso, por ejemplo, de la carne de res, viste que hay atletas que hoy en día de repente se están haciendo una prueba de doping, porque siempre se tiene que hacer para ver Sí, si están ante algún efecto de ujú, de algún tipo de sustancia, ¿cierto? Bueno, en el caso yo me acuerdo mucho de esto porque soy muy hincha del equipo The Strongest allá en Bolivia y yo lo ajá, seguía hasta la Copa América. El 2015 se van a la Copa América y uno de los jugadores da doping positivo. Y resulta que después lo liberan de culpa. ¿Por qué? Porque investigando se dieron cuenta que lo único que comió una noche antes fue un pedazo de carne. Lo que habían encontrado es clenbuterol. El clenbuterol es un anabólico que les ponen a las vacas que sobrepasa la cocción e ingresa a tu torrente sanguíneo, pero nosotras ni nos damos cuenta porque nadie va a hacerse doping todo el tiempo, ¿cierto? claro. Entonces, fíjate que igual son toxinas que evidentemente están generando toxicidad. Y bueno, ahí tienes, reitero, para hacerles el cuento otra vez corto, Corto, porque nos está 60%, acabando el tiempo y te quiero hacer 2 preguntas más. 60% procesados, ultraprocesados, 20-25% proteína animal. Y solamente estamos utilizando un 5% a 10 de vegetales, Sí, frutas. O sea, 5%, Claudia. Es decir, lo que más te va a sanar y lo que más va a nutrir a tu si cuerpo. solo consumes 5% de lo que te sana, eres pasible a enfermarte. Claro, Un mono, el mono más promedio que te imagines en la selva, consume 20 veces más fitonutrientes que un ser humano. No vas guau, a ver un mono con cáncer mm, o con diabetes, ¿cierto? claro. Entonces, fíjate cómo es. Yo te quiero preguntar, porque yo te oigo y cada vez que estoy cerca de ti, siempre aprendo tanto. Y yo hoy creo firmemente que cambió tu vocación. Definitivamente. ¿Cómo se construye esta vocación? ¿Qué hiciste? Pues en realidad el universo, Dios, me dio el camino. Es decir, soy una agradecida no solo por mi salud ahora, sino por la crisis que tuve que pasar, porque fue esa crisis la que me permitió ver el camino y luego de reparar en muy poco tiempo mi cuerpo, porque en 3 meses yo podía movilizar mi cuerpo y decía, esto es impactante porque esto no se conoce de manera masiva. Y entendí que hay muchos intereses, Claudia. Entendí que esos intereses pues limitan este tipo de información. No es negocio una persona sana. Claro. Entonces, entendámoslo así, ¿de quién depende? De ti. ¿Qué es lo que te llevas a la boca? ¿Cómo lo haces? Entonces, para mí, ese momento fue clave en el cambio de dirección. Sí manejo hoy en día
aún los medios de comunicación, pero como una herramienta para poder difundir este mensaje y para poder hacerle conocer a las personas que todos, absolutamente, tenemos la capacidad de ayudar a nuestro cuerpo a sanarse físicamente. ¿Por qué lo hago desde lo físico, Clau? Porque tú sabes que hay muchos caminos. Tú puedes llegar desde lo mental, desde lo emocional, puedes ver el origen emocional de las enfermedades, etcétera. ¿Por qué lo hago desde lo físico? Porque me dolía. Y sé que hay personas que aquí hoy en día les duele. Y cuando a alguien le duele el cuerpo físico, no le puedes decir, medita, tus emociones, tu mente es poderosa. Cuando a mí me decían quería darles con un bate y Ya. por allá, porque yo me despertaba con dolor y me acostaba con dolor. Entonces ayudo desde ese punto. A partir de ahí conectas todo lo demás porque todo tiene que ver con todo. Ujú. Comes mejor, limpias tu cuerpo, tus pensamientos se aclaran. Por lo tanto, cuando tus pensamientos se aclaran y son más positivos, tus sentimientos con respecto a eso se aclaran. Claro. Y literal, recomiendo siempre escoger tus pensamientos, así como escoges tu ropa todos los días. Es Ujú. tan importante. Entonces, y ese fue el inicio del camino. No ha sido sencillo, No, claro. para nada. Ahora, estereotipos, hablamos de cómo somos educados desde niños. Los hombres a no sentir, a ser hombres, si no lloras. La mayoría de los mexicanos y latinos, sobre todo, tenemos esta educación. Y las mujeres, por otro lado, pues, vienes, hoy ha cambiado, pero al final del día seguimos diciendo, la mujer viene a cuidar, a ser parte de la familia, a ser el pilar, la que educa, la que está ahí, y puedes llorar, puedes sentir, a diferencia de los hombres, pero también no se vale enojarte ni ser tan fuerte, ¿no? Mm. Porque si no le quitas la chamba al hombre. ¿Cómo fueron los estereotipos para ti allá en Bolivia, donde tú vives? Pues me parece que no importa dónde vivas, siempre hay como estereotipos muy marcados, ¿cierto? Que además te quitan ese protagonismo que realmente tienes en tu vida y en tu salud. Ujú. Eso de los hombres no lloran, no muestran sus emociones, es en todo lado. Y eso fíjate, porque nosotras las mujeres como tal tenemos también esos estereotipos y decimos, cuando estamos yendo, por ejemplo, a la cocina, vente mi amor a tu hija, ¿no? Vente mi amor, me ayudas en la cocina, tú mi amor a tu hijo varón, ve a verte el fútbol con tu papá. Sí. Entonces ahí comienza otra vez Toda la indoctrinación, ¿no?, de u- los y estereotipos. que van dando vueltas a lo largo de las generaciones. Entonces tocó pararme porque yo sí fui sola con mi hijo, Ujú. me tocó pararme no solamente a un nivel de salud, primero, fortalecerme también profesionalmente. Mi hijo entiende que hoy su madre y cualquier otra mujer tiene toda la libertad de hacer que su vida suceda, que sus sueños sucedan, que sus propósitos se plasmen. Y esto tanto hombres como mujeres. Ujú. Y que los hombres tienen todo el derecho de sentir también. Mi hijo Emiliano, que tiene 4 años, Sí. sabe que puede llorar, sabe que puede reír, sabe que puede decir lo que Mm. siente. Identificar esas emociones te va a ayudar no solamente con llevar a tu vida a otro nivel, sino que físicamente tiene que ver con tu salud. Físicamente tiene que ver todo con tu salud. Entonces es importante desarmar un poco esos estereotipos y tú Sí. lo estás haciendo de manera maravillosa Gracias. en este podcast y en este espacio para poder tomar las riendas. Todos Sí. podemos tomar las riendas. Y ojo, acá quiero hacer simplemente una reflexión porque a veces creemos que se nos va la vida. A veces creemos que no hay nada que hacer. A veces no hay ni siquiera el tacto en el sistema médico para decir a una persona, oye, este es tu diagnóstico. Solo una cosa. ¿Qué pasa con el diagnóstico? El diagnóstico es solo un punto de partida, no es tu punto de llegada. Claro. El diagnóstico es de donde partes para trabajar en ti. Y si hay algo que no quisiera jamás que escuches, son los pronósticos. Porque nadie tiene una bola de cristal para saber si me quedan 2 semanas, 3 semanas, un mes, 6 meses. Nadie. Entonces, ¿qué voy a hacer con cualquier diagnóstico que hoy en día se me dé? Pues tomarlo como un punto de partida. A partir de ahí, trabajo en mi salud. Y punto. La pregunta que siempre con la que me gusta terminar con mis invitados es, la usamos en Coactivo, mi certificación más importante de coaching, que es para nuestro propósito de vida. Y es la siguiente: si tuvieras la oportunidad de tener un cartel que lo van a ver cientos y cientos de personas y pudieras escribir algo que tuviera un impacto muy fuerte en ellos, ¿qué les escribirías?
Para hacer un cambio, lo que te decía hace un momento, sería un cartel muy grande que dijera: si no tienes tiempo para tu salud, tendrás que hacer tiempo para tu enfermedad. La vida la puedes vivir en plenitud. Qué lindo. Así es, querida familia. Hay que hacer tiempo para nosotros, para nuestra salud, para cuidar a nuestro cuerpo, alimentarlo y nutrirlo. Y pues hoy quiero darte las gracias por haber venido y haberte dado ese tiempo para compartir con todos nosotros tu conocimiento, tu sabiduría, inspirarnos y motivarnos a transformar nuestra relación con nuestra salud y nuestro cuerpo. Gracias, Carla. Gracias, Clau, gracias por este espacio, gracias por brindarnos tu hermoso ser. Te decía al principio, esta parte tuya de iluminar y a través ahora de este espacio, estereotipos y este podcast que va a llegar a muchísimas personas, es una de esas muestras de todo lo que tú das, porque lo das todo en diferentes áreas de tu vida. Agradezco un montón tu amistad, el tenerte cerca en mi vida y que hayan seres humanos tan maravillosos como tú, Claudia, que puedan acercar a otros seres maravillosos a las personas y que entendamos que todos, todos, sin excepción, todos, todos, somos seres únicos, capaces de tomar nuestra vida en las manos, hacer que sucedan las cosas. Gracias, Claudia. Que así sea. Gracias a ti. Gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en el siguiente capítulo.